Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad 5 del objetivo de divisibilidad. Recuerden subir todas las tareas que tengan pendientes. Ya estamos por finalizar el curso, el semestre. Si tienen actividades pendientes, por favor termínenles de subir. Si por alguna razón las actividades no las terminaron de subir o no las completaron y no son muchas las actividades que les faltan, aun cuando ya se haya terminado el semestre, entonces tendrían que inscribirse al periodo intersemestral en enero para que ahí terminen los trabajos. Entonces es mejor que las terminen todas las actividades de una vez, pero si por alguna razón no las terminaran, les quedaran todavía muchas actividades pendientes, tendrían que inscribirse al periodo intersemestral que es en enero para poder terminarlas y concluirlas adecuadamente. Muy bien, ya hemos estado trabajando entonces con lo que son múltiplos y divisores en el conjunto de números enteros. Ahora vamos a ver lo que son criterios de divisibilidad. Algunas formas que nos ayudan a saber cuándo un número es divisible por algún otro número. Y eso nos va a servir mucho para expresar la forma de un número. Vamos a empezar con lo que es divisibilidad por 2, que es el caso más fácil, ¿no? Si un cierto número n es divisible por 2, entonces quiere decir que n lo podemos escribir como 2 multiplicado por un número q. Y esta información de cómo escribimos a un número que es divisible por 2 nos da mucha información sobre la forma de este número n. No nos dice mucho, pero más bien es porque no hemos expresado a este número de una forma más particular. Entonces, para entender mejor qué quiere decir que un número sea divisible por 2 o que se verifique esta igualdad, que n es igual a 2 por q, vamos a cambiar un poco la estructura, la forma en la que escribimos n, porque acuérdense que nosotros tenemos, o más bien nosotros expresamos a los números en lo que se conoce como base 10. ¿Qué es esta expresión que nosotros utilizamos de describir una cantidad en unidades, decenas, centenas, etcétera, ¿no? Para entender esto vamos a ver un ejemplo. Digamos que tomamos el número 347, ¿no? Que desde primaria nos enseñan que esto es tener 7 unidades, 4 grupos de 10 o 4 decenas y 3 grupos de 100 o 3 centenas, ¿no? Entonces las decenas pues, son precisamente grupos de 10. Entonces, ¿qué quiere decir tener 4 decenas? Pues es precisamente tener 4 veces el número 10. O sea, el resultado de la multiplicación de 4 por 10. ¿No? ¿Qué significa tener 3 centenas? Significa entonces tener 3 veces el número 100, que es lo mismo que tener 3 por 100. Y entonces el número 347 lo puedo escribir así, que es precisamente la notación que nosotros usamos, que es 7 unidades, pues lo escribo como 7. 4 grupos de 10 o 4 decenas, pues es 4 por 10. Y 3 grupos de 100 o 3 centenas, pues es precisamente 3 por 100. O sea, 347 descrito como unidades, decenas y centenas, escribo así como 7 más 4 por 10 más 3 por 100. Que bueno, si hacen las cuentas, pues sí, 4 por 10 me da 40, 3 por 100 me da 300, y si sumo, 300 más 40 me da 340, más 7, pues 347. Y cuando los números van creciendo, pues entonces vamos tomando grupos de 1000, grupos de 10.000, grupos de 100.000, etc. Y escribirlo así no es sencillo, por eso usualmente usamos lo que se le llama notación centrífuga, que nos facilita escribir los grupos de estos tamaños, grupos de 10, como potencias del número 10. En ese sentido, pues 10 lo escribimos en notación científica como 10 a la 1, 100 se escribe como 10 al cuadrado, acuérdense que 10 al cuadrado significa multiplicar 10 por 10, pues que precisamente 100, 1000 se escribe como 10 al cubo, que es multiplicar 10 por 10 por 10, pues 10 por 10 me da 100, por 10 pues me da 1000. 10.000 sería, bueno, aquí me equivoqué, es 10 a la 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos números los puedo ir escribiendo como potencias de 10. Esto se puede escribir más fácil, 347 lo puedo escribir como 7 más 4 por 10 más
3 por 10 al cuadrado. 10 son decenas y 10 al cuadrado representan las centenas. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos para conjeturar, para obtener ideas de qué es lo que está pasando con la división entre 2. Otra vez teníamos el número 347. Para que 2 divida 347 debe de existir otro número q, de forma que al multiplicar 2 por q me dé como resultado 347. Es decir, para que 2 divida mi número, 2 debe de caber una cantidad exacta de veces en 347, que es lo que yo llamé q. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cómo es entonces la representación. Ya vimos que 347 se escribe como 7 unidades más 4 grupos de 10 más 3 grupos de 10 al cuadrado. Ahora, 2 cabe una cantidad exactamente en el primer número, que es 10. Y también cabe una cantidad exacta de veces en el siguiente número que teníamos, que era 4 grupos de 10. ¿Por qué? Porque si en 10 cabe 5 veces, pues aquí entonces va a caber 4 por 5, que son 20 veces, ¿no? Y por lo mismo va a caber una cantidad exacta de veces en 3 por 10 al cuadrado, porque 2 cabe en 10, 5, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo escribo mejor, que es lo que estoy diciendo. 10, pues es lo mismo que 2 por 5, ¿no? Si lo elevo al cuadrado, estoy elevando tanto 2 como 5 al cuadrado, que es lo que puse aquí, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Que es lo mismo que si pongo 2 veces 3 por 2 por 5 al cuadrado. Y este número, si yo lo hago, es 5 por 5, 25 por 2, 50, por 3 me da 150, es decir, el 2 cabría 150 veces en ese número. En conclusión, 2 cabe una cantidad exacta de veces en 4 por 10, cabe una cantidad de veces exacta en 3 por 10 al cuadrado. Entonces, para que quepa una cantidad exacta de veces aquí, ya nada más me falta que quepa una cantidad exacta de veces en 7. Fíjense, viéndolo acá, ¿no? Quiero ver si un número es divisible por 2. Entonces, este número ya lo separé en unidades, decenas y centenas. Lo que acabo de decir. Aquí el 2 cabe una cantidad exacta de veces. ¿Por qué? Porque cabe una cantidad exacta de veces en 10. Igual acá, cabe una cantidad exacta de veces. ¿Por qué? Porque cabe una cantidad exacta de veces en 10. Es decir, el 2 divide a este número y divide a este número y entonces divide a esta suma. Y entonces, para que este número ya sea divisible por 2, perdón, lo único que me hace falta es que el 2 divida a esta cantidad, lo cual en este caso pues evidentemente no pasa, porque 2 no divide a 7. Pero entonces, pues eso me dice que debe de pasar para que un número sea divisible por 2, ¿no? Entonces, al expresarlo en base 10, se describen sumandos que incluyen potencia de 10, y este número siempre es divisible por 2, ese 10. Entonces, para que todo el número sea divisible por 2, basta que el primer dígito, el de las unidades, pues sea divisible por 2, ¿no? Y entonces ese primer dígito va a ser divisible por 2 solamente en estos casos. O sea, si yo me tomo todos los dígitos posibles, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, estos son los dígitos posibles para las unidades, ¿no? Para que un número sea divisible por 2, pues entonces debe dividir a este dígito de las unidades. Y de estos dígitos, pues el 2 solamente divide al 0, al 2, al 4, al 6 y al 8. Es decir, en resumen, y lo pongo aquí como proposición, un número va a ser divisible por 2 si, solo si su último dígito pues termina en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sale? Más o menos. Entonces, en resumen, ¿no? Escribir un número en la notación de unidades, centenas y decenas me permite saber cuándo un número es divisible entre 2. Y por esta razón, un número que termina en 0, 2, 4, 6 u 8 siempre es divisible por 2. Como ejemplo, pues tenemos por ejemplo estos números, el 24, 346, 570 y 1350. Pues todos esos números son divisibles entre 2 porque su último dígito en este caso es 4, el último dígito de este es 6, el de este 0 y el de este 0. Y por ejemplo los números 375, 2877, 27837, pues no son divisibles entre 2 porque sus últimos dígitos, que son 5, 7 y 7, no son divisibles por 2. Entonces de esta manera discriminamos cuando un número es divisible o no por 2.
Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a determinar cuándo un número es divisible por 3. Y podemos usar más o menos el razonamiento anterior. Por ejemplo, queremos saber si 357 es divisible por 3. Y hago lo mismo de hace un rato. 357 lo separo en unidades de decenas y centenas. 357 son 7 unidades, 5 grupos de 10 y 3 grupos de 100. Que acuérdense, 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Ahora, vamos a ver qué pasa con las potencias de 10, que en el caso anterior pusieran divisibles por 2, ¿no? Pero en este caso no, porque 10 no es divisible por 3. Sin embargo, fíjense qué pasa. 10 lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como 3 por 3, que es 9 más 1. Y 10 al cuadrado, entonces lo puedo escribir así. Como 10 es 3 por 3 más 1, 10 al cuadrado es 3 por 3 más 1 al cuadrado. Y esta suma la puedo calcular. Hay una fórmula muy famosa para calcular una suma, que es esta. La suma de un cuadrado. A más B al cuadrado se calcula como el primer número al cuadrado más el doble del valor del primer número por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esta suma al cuadrado la puedo encontrar así. El primero al cuadrado, que es 3 por 3 o 3 al cuadrado. Y aquí como tengo otra vez 3, otra vez tengo 3 al cuadrado. Y luego va a ser el doble del primer número por el segundo. El doble de 3 por 3, que aquí lo puse aquí, pero multiplicado por 1, acuérdense que no hace nada, entonces me queda como resultado este mismo número, más este número al cuadrado, que es lo que puse aquí. Y ahora, este número, como tengo 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, es lo mismo que si pongo 3 por 3 al cubo. Aquí, que tengo 2 por 3 por 3, es lo mismo que si pongo 3 por 2 por 3. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Y luego tengo este 1 al cuadrado que me da 1. Y ahora, ¿qué es lo que quiero ver con eso? Es esto, que esta parte de acá es divisible por 3 porque ambos tienen un por 3. Que lo puedo representar así, factorizándolo por las propiedades de los números. Este lo puedo poner primero, aquí está el 3, y escribo lo que me queda. Si de aquí quito este 3, me queda 3 al cubo, que es lo que puse aquí, más... Y si de este número quito el 3, me queda 2 por 3, que es lo que hice aquí. Y si simplifico esta operación, pues es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y luego tengo 2 por 3, que me da 6, más 27, pues me da 33. O sea, esto es lo mismo que 3 por 33 más 1. Ahora, ¿para qué quiero todas estas cuantitas? Es para escribir esto, fíjense. Entonces, 357... lo puedo escribir como 7 más 5 grupos de 10 más 3 grupos de 100. Pero el 10 lo puedo escribir como 3 por 3 más 1. Que si este lo multiplico por 5 me queda 5 multiplicando a 3 por 3 y 5 por 1, que es lo que escribí aquí. Igual el 10 al cuadrado me acuerdo que me quedó como 3 por 33 más 1. Y si esto lo multiplico ahora por este 3, 3 por 3 por 33, pues aquí lo puse, 3 por 3 por 33 más, y este 3 por 1 que me queda acá. Y ahora, fíjense cómo lo voy a simplificar. Aquí tengo el 7, aquí tengo 5 por 1, 5, y aquí tengo 3 por 1, 3. Y los que me quedan, fíjense qué números me quedan. Aquí tengo 3 por 3, que es 9, multiplicado por 5, entonces me queda 5 por 9. Y aquí tengo 3 por 33, que es 99, que está multiplicando a 3. Es decir, 357 lo estoy escribiendo así como 7 más 5 más 3 más 5 por 9 más 3 por 99. Ya sé que es una forma bastante difícil de escribir a 357, pero fíjense por qué lo estoy haciendo. Porque este número, 5 por 9, 9 ya es un número divisible entre 3. Entonces 5 por 9 también es un número divisible por 3. 99 también es un número divisible por 3, y entonces 3 por 99 también es divisible por 3. Entonces, para que este número original, 357, sea divisible por 3, lo único que necesito es que este número que me quedó aquí sea también divisible por 3. Y fíjense quiénes son los números que me quedaron aquí, sumando. Era 7, que era mi dígito de las unidades, 5, que era mi dígito de las decenas, y 3, que es mi dígito de las centenas. ¿No? Y esto es lo que les decía. Si observan, los últimos sumandos sí son divisibles por 3, puesto que 9 y 99 lo son.
y el único que falta para que sea divisible por 3 es el otro término, que es 7 más 5 más 3, ¿no? Entonces, si este es divisible entre 3, pues todo el número completo va a ser divisible entre 3. Y esto sirve para cualquier otro número, es decir, cualquier otro número, ¿no? Si yo sumo sus dígitos y me da un número divisible por 3, entonces el número va a ser divisible por 3. Es decir, lo resumo en esta proposición. Un número es divisible por 3 si solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Entonces, si me dan un número, lo único que tengo que hacer es sumar sus dígitos y ver si el resultado es divisible por 3. Si pasa, el número original es un número divisible por 3. Por ejemplo, me dan el número 369 y quiero saber si este es divisible por 3. Pues hago la suma de sus dígitos, que es 9 más 6 más 3, ¿no? Entonces sumo 3 más 6 más 9, que me da 18. Y 18 sí es divisible por 3, porque 3 por 6 me da 18, ¿no? Entonces, como la suma de los dígitos es divisible por 3, entonces el número original también es divisible por 3. Me preguntan, por ejemplo, si el número 2784 es divisible por 3. Para saberlo, lo que tengo que hacer es sumar sus dígitos, sumar 2 más 7 más 8 más 4, que en este caso me da 21. Y como 3 por 7 me da 21, quiere decir entonces que este número es divisible por 3 y por lo tanto el número completo, 2784, también es divisible por 3. Ahora, la divisibilidad por 5 es muy parecida a la divisibilidad por 2, ¿no? Si por ejemplo me dan el número 437 y quiero saber si es divisible por 5, pues lo expreso igual en su base 10. 437 son 7 unidades, 3 grupos de 10 y 4 grupos de 100, que es 10 al cuadrado. Y como en el caso anterior, el 5 divide a 10 y también a 10 y por lo tanto a 100, y también divide a 10, o sea 5 ya divide a este término y a este término. Entonces lo único que me va a faltar pues es que divida al número 7, ¿no? Que lo pongo aquí. 5 obviamente divide a 10, divide a 100, y entonces para que divida a 437 lo único que necesito es que divida a 7. En este caso no pasa porque 5 solamente cabe una vez en 7 y me sobran 2, ¿no? Pero entonces para que sí lo dividiera, para que un número sí divida un número, basta entonces, como en el caso del 2, que divida su último dígito. Y entonces va a pasar que un número es divisible por 5 si solo si su último dígito pues es 0 o 5. Ahora, otra cosa interesante que podemos encontrar es saber cuándo un número es divisible por 7. Ya no voy a hacer los cálculos como en el caso anterior porque son bastante, digamos, fastidiosos, pero el resultado que se obtiene es este. Si un número va a ser divisible por 7 si solo si el número que resulta de quitarle el dígito de las unidades menos el doble de las unidades es divisible por 7. ¿Sale? Entonces otra vez, un número va a ser divisible por 7 si solo si el número que resulta de quitarle el dígito de las unidades y le resto el doble de las unidades. Si el resultado de esa operación es divisible por 7, mi número original también es divisible por 7. Entonces, en vez de ver por qué es esto, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero ver si 487 es divisible por 7. Entonces me fijo en el número que resulta de quitarle a este el 7. Es decir, me fijo en el 48. ¿Sale? Y le resto el doble del dígito de las unidades, que es 7. Entonces, otra vez, para ver que 487 es divisible por 7, primero tomo el número que resulta de quitarle el 7. Si yo aquí quito el 7, me queda 48. Entonces pongo 48 y luego le resto el doble de mi dígito de las unidades, que en este caso es 7, ¿no? Y entonces hago las operaciones. 2 por 7 me da 14 y 48 menos 14 me da 34. Y 34 no es un número que sea divisible por 7, y por lo tanto 487 tampoco va a ser un número divisible por 7. Otro ejemplo, me preguntan si 3171 es divisible por 7. Entonces otra vez, para saberlo, quito de este número la cifra de las unidades, o sea, le quito el 1, entonces me queda 317, y luego le resto el doble del dígito de las unidades, que es 1, ¿no? Entonces 2 por 1 da 2 y 317 menos 2 me da 315. Entonces el número original 3171 va a ser divisible por 7 si 315 es divisible por 7.
Ahora, como pueden ver, pues todavía 315 es un número muy grande, pero puedo repetir el procedimiento para saber si 315 es divisible por 7, es decir, a 315 le quito el dígito de las unidades, que es 5, y me queda 31, y le resto el doble del dígito de las unidades, que es 5. Y hago las cuentas, 2 por 5 me da 10, y 31 menos 10 me da, 31 menos 10 me da 21, que como pueden ver sí es divisible por 7, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que como este número es divisible por 7, 315 también es divisible por 7. Y como 315 es divisible por 7, entonces también 3171 es divisible por 7. Para saber si un número es divisible por 11 se tiene un resultado muy parecido. Un número es divisible por 11 si, comenzando con el dígito de las unidades de forma alternada, restamos y sumamos los demás dígitos, y el resultado es divisible por 11. Otra vez, ¿cómo sé si un número es divisible por 11? Entonces, comenzando con el dígito de las unidades, voy a colocar todos los dígitos de mi número, y comenzando con el dígito de las unidades voy a ir restando y sumando los dígitos. Si el resultado de esa operación me da divisible por 11, el número original es divisible por 11. Por ejemplo, tengo el número 98.563 y quiero saber si es divisible por 11. Entonces voy a colocar todos los dígitos, que son 3, 6, 5, 8, 9, y de forma alternada voy a ir sumando y restando, ¿no? Entonces sumo, y hago la operación. 3 menos 6 más 5 menos 8 más 9, en este caso me da 3. Y como no es divisible por 11, entonces mi número original tampoco va a ser divisible por 11. Otro ejemplo, si me dan el número 50.259, entonces empiezo a colocar de forma alternada los dígitos. Empiezo con el de las unidades 9, luego 5, luego 2, luego 0 y luego 5, y les voy alternando más, menos, más, menos, más. Y luego la operación 9 menos 5 más 2 menos 0 más 5, en este caso me da 11. Y como este sí es divisible por 11, el número original también va a ser divisible por 11. Muy bien, entonces en resumen vimos en esta actividad cuando un número es divisible por 2, por 3, por 5, por 7 o por 11, ¿no? Y los ejercicios de la actividad de hoy es precisamente, pues, usando estos criterios, determinar si los siguientes números son divisibles o no. En el primer ejercicio me dan varios números y tengo que saber si son divisibles por 2 o por 5. En el ejercicio 2 me dan estos números y tengo que saber si son divisibles por 3, en el siguiente divisibles por 7 y por 11. Acuérdense, tienen que hacerlos usando lo que hoy vimos, no dividiendo. Si ustedes usan una calculadora, pues es muy fácil ahora con una calculadora saber si un número es divisible o no. Pues hacen la división y si les da exacto, pues sí es divisible. Pero no, en esta actividad lo tienen que hacer usando los criterios que describimos en esta actividad. Muy bien, con esto acabamos entonces esta actividad. Acuérdense subir la tarea a la plataforma, y les recuerdo que si tienen tareas pendientes las suban, ¿no? Para cubrir el curso tienen que tener cubiertas todas las actividades que les he dejado durante el curso, todas. Si algunas les faltan, están pendientes o aún no las tienen cubiertas, van a tener que inscribirse al periodo intersemestral para terminarlas. Así es que mejor que lo hagan a la brevedad. Muy bien, con eso concluimos. Nos vemos en la siguiente actividad.